Ahí se ve la pantalla compartida, Sí, licenciada Gabriela. ¿sí? Sí, Perfecto. Bueno, entonces la segunda presentación, siguiendo con las situaciones especiales, nos lleva a hablar de los cuidados de la piel en pacientes que tengan algún sistema de apoyo de ventilación que genere o que necesite algún tipo de fijación o de sostenimiento de alguna pieza sobre la piel, en particular sobre lo respiratorio y otro tipo de dispositivos que suelen presentar estos mismos pacientes. Entonces vamos a empezar dándole un contexto a las características de la piel para poder después orientar y fundamentar un poco más los cuidados de enfermería. Entonces, como capas de la piel, que es ese tejido tan extenso y que es parte de nuestro sistema de defensa, tenemos dos capas, la primera y más superficial, que es la epidermis, y que está sometida a un recambio muy frecuente. La epidermis es como un apilado de capas de células muy finitas y muy juntas, que van creciendo desde lo profundo hacia la superficie, y las células que llegan a estar en la superficie se desprenden en un ciclo de vida muy corto. Por debajo de esta epidermis tenemos la dermis, que en la dermis tenemos estructuras que no se recambian, ¿sí? Es una capa de tejido más estable. Ahí tenemos el nacimiento de los vellos, tenemos glándulas de la sudoración, tenemos terminales nerviosas, todo lo que tiene que ver con las estructuras vasculares, y son las que van a ocuparse de darle nutrición a esa epidermis que está en la parte superior. Por debajo de la dermis tenemos una capa que sirve de anclaje a la piel, que es la hipodermis o tejido subcutáneo. Este tejido subcutáneo se caracteriza por tener abundante tejido graso con reserva de energía. Es un tejido un poco más sólido, más firme, que va a hacer que la piel se mantenga bien anclada, y también va a tener bastante circulación y va a tener fibras nerviosas que pasen a través de él. A nivel de funciones de la piel como sistema tegumentario, nos protege de diferentes agentes del ambiente, que pueden ser físicos, químicos o biológicos, y también nos da la propiedad de aislante térmico, porque es una capa o una barrera semipermeable que en su superficie, gracias a las diferentes secreciones, tanto sebáceas como sudoríparas, tiene una propiedad de ser impermeable. Esto hace que no absorbamos todo lo que está en el ambiente, pero que tampoco perdamos todo el líquido y todo el calor que está por debajo de la piel. Entonces regula a través de la sudoración y de la vasodilatación y vasoconstricción de los vasos sanguíneos que están a nivel de la piel. Va a regular la pérdida de agua y va a regular la pérdida de calor. ¿Qué pasa cuando esta piel sufre algún tipo de lesión? Pues se convierte en una herida, ¿sí? Entonces esta herida puede ser superficial, donde solamente afecte la epidermis, puede ser profunda, y ahí ya puede afectar, además de la epidermis, la dermis o la hipodermis, y en el caso, o sea, no es en el tema de nosotros, sí, pero tendríamos que considerar también que hay heridas profundas que se relacionan con incisiones quirúrgicas que involucran también planos musculares. Pero quedándonos con el contexto del paciente que necesita algún tipo de tratamiento ventilatorio, ¿qué pasa cuando esta piel se lesiona? En principio, entonces, la lesión va a ser un enrojecimiento que va a estar inflamado, y después de esa inflamación y enrojecimiento, la piel va a empezar a erosionarse. Y ahí sí empieza a perder su propiedad de aislante, ¿sí? Como la herida superficial, y es la que se suele ver relacionada a la fijación de dispositivos ventilatorios, es la epidermis.
es un tejido que, si recibe el cuidado adecuado, se regenera con bastante rapidez y facilidad. Porque en general vamos a tratar de lesiones que son pequeñas a nivel de tamaño y que a nivel de profundidad son superficiales. Esto hace que se tenga que regenerar poca capa de tejido, y además, cuando se trata de una cicatrización superficial, la cicatrización es en sentido concéntrico, es de los bordes externos de la herida, sin importar la forma que tenga, hacia el centro. Entonces la herida se va a ir regenerando desde los bordes hacia el centro, haciendo que la superficie lesionada sea cada vez menor. Sí es importante que cuando la lesión no sea solamente superficial y sea profunda, la regeneración ya involucra otro tipo de tejidos, no solamente la epidermis. Entonces quedan tejidos de tipo cicatrizal, que no es lo mismo que la célula normal y natural de la piel. Entonces hay funciones ahí que no se van a cumplir de la misma manera. Tanto para que haya un crecimiento normal como para que haya una cicatrización normal de la piel, lo fundamental es que haya una perfusión adecuada. Es decir, que la piel necesita del aporte continuo y adecuado en cantidad y en calidad, tanto de oxígeno como de nutrientes, y también de la posibilidad de poder eliminar todo tipo de desechos que se generen en su proceso metabólico. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen piezas o dispositivos apoyados sobre la piel, y esos dispositivos están generando algún tipo de presión, que mayormente se suelen ver, por ejemplo, acá lesiones en el tabique, con piezas que apoyan en el tabique, ahí la circulación no va a ser normal en la zona de apoyo. ¿Por qué? Porque hay una presión. En el caso de apoyos que no generan una presión tan intensa, como por ejemplo la fijación de una sonda orogástrica, el riesgo de lesión no es tanto por presión, sino por erosión, en el despegar o en el retirar las fijaciones que tiene el paciente. Si a estas características de la piel las ponemos en contexto de la edad del recién nacido, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la piel de un recién nacido de término que de un recién nacido que sea de pretérmino. En el recién nacido de término, las estructuras de la epidermis van a estar bien desarrolladas, es decir, que sus capas van a estar completas y van a estar maduras. Dentro de la epidermis, entonces, estas capas es lo que en la bibliografía aparece como estrato córneo, y al decir que está estructurado, quiere decir que la cantidad de capas es adecuada y que la maduración y la organización que tienen esas capas también es adecuada. En el recién nacido pretérmino, la epidermis no tiene un buen desarrollo porque la mayor parte de este estrato córneo sucede en el último trimestre. Entonces, cuanto más prematuro haya sido el nacimiento, menos desarrollada y menos madura va a estar la piel de ese niño, porque le van a faltar acumulación de capas. Si faltan capas de la epidermis, no va a haber un adecuado aislamiento térmico y va a haber una desregulación en cuanto a el manejo de fluidos y de calor. Si nos vamos a observar la capa de la dermis, en el recién nacido de término no hay alteraciones, pero en la dermis de los recién nacidos pretérminos suele generarse edema. Y el edema suele estar relacionado con una alteración en el flujo de la sangre, ¿sí? Se acumula líquido y eso afecta el flujo de sangre que puede transitar a través mayormente de los capilares. En cuanto al tejido subcutáneo o la hipodermis, el recién nacido de término tiene su tejido conectivo completo, maduro, pero además tiene una composición grasa importante que va a ayudar a hacer la función de aislante térmico. En el recién nacido pretérmino, la capa grasa del tejido conectivo está poco desarrollada y en algunos casos, si es demasiado prematuro, puede incluso estar ausente. Eso también hace que pueda regular menos la temperatura, más allá de la maduración neurológica que necesita para regular la temperatura.
Desde el punto de vista de la superficie de la piel, tampoco tiene colaboración para poder regular la temperatura. Esas alteraciones en la calidad de la piel se ven reflejadas en funciones que la piel como sistema no puede cumplir en forma normal. El recién nacido de término entonces tiene una piel que puede cumplir una función de barrera de defensa adecuada. En el caso del prematuro, la barrera de defensa va a ser inadecuada y cuánto de inadecuado va a depender de su prematurez. No va a poder regular la pérdida de agua a través de la piel, en el caso del recién nacido pretérmino, va a evaporar mucha agua y al perder mucha agua también pierde mucho calor. Entonces va a necesitar diferentes tipos de soporte. En el caso de recién nacido de término, su piel, su epidermis, al estar madura, también es impermeable hacia adentro, entonces va a hacer que absorba menos sustancias tóxicas que estén en el ambiente. En el caso del prematuro, entonces va a ser más susceptible de absorber diferentes sustancias que estén en el ambiente, y no solamente, o sea, al ser un ambiente institucional de salud, los antisépticos y muchos tipos de sustancias que habitualmente se manipulan con las manos de los operadores pueden ser tóxicas porque se van a absorber muy rápido y en muy alta cantidad. Al tener una piel inmadura, el recién nacido pretérmino también es muy susceptible a los estímulos, porque al tener una piel más delgada, el estímulo, ya sea sonoro, táctil, térmico o doloroso que perciba su piel, va a llegar mucho más rápido. En cambio, al tener una piel más madura y una epidermis más gruesa, el recién nacido de término tiene como una especie de amortiguación donde no percibe de manera tan intensa los estímulos como los prematuros. Al tener una piel más lábil, el recién nacido pretérmino hace que sea más susceptible o que su riesgo de sufrir daños en la piel por adhesivos de fijaciones sea más alta. También tiene más posibilidades de sufrir necrosis por úlceras por presión. Pasando entonces a diferentes tipos de fijaciones que podemos encontrar. Traté de hacer una mezcla entre imágenes que muestran fijaciones mínimas con algún tipo de fijaciones que son muy grandes. Como siempre lo visual me parece que llega más o presenta más disparadores que lo que uno puede presentar desde la voz. Entonces, en los pacientes, cuanto más complejizados, más dispositivos suelen tener, y si el paciente tiene una sedación que sea moderada o profunda, la realidad es que es un paciente que va a estar mucho más quieto, entonces hay menos riesgos de que por su propio movimiento los dispositivos se desplacen o se salgan y hayan que volver a colocarlos o a refijarlos. Los pacientes inestables tienen más posibilidades de que se les recambien fijaciones, y no porque se los saquen, sino porque van progresando en dispositivos que hay que retirar para dar lugar a nuevos dispositivos. Y todas esas situaciones van a ir sumando puntos de agresión y de lesión sobre la piel. ¿Qué pasa lo mismo con el tema anterior? Si el paciente recibe esta situación sobre su piel una vez, no va a ser tan grave, pero los niños que tienen una internación prolongada en neonatología son los que suelen tener más problemas o más riesgos de que una lesión sobre la piel sí sea algo más grave. En pacientes que tienen dispositivos de CPAP, yo acá coloqué 2 o 3 imágenes, o sea, son 3 imágenes, pero en realidad a nivel de forma de dispositivos tenemos 2. Una necesita, en el caso de la izquierda, que es de tipo cánula dentro de la nariz. La pieza es de silicona, ese es un material que se ha generado para diferentes dispositivos y que es más, no sé si más generoso, pero sí es más amigable en cuanto a las lesiones de la piel, porque tiene menos roce, es más suave y no genera tanta presión.
El riesgo de este tipo de dispositivos, como está en la imagen superior izquierda, no es tanto a nivel de la piel superficial, porque se puede llegar a proteger, si fuera necesario, la zona de entrada de las narinas. Acá se le llama fantasmita, se corta una pieza en un gel hidrocoloide muy, muy delgadito, que se coloca sobre la piel para que la pieza de silicona apoye sobre ese gel hidrocoloide y no sobre la piel directamente. A nivel de proteger esa parte de la piel de la nariz, se retira la pieza para refijación o para aspiraciones, según la necesidad del paciente. Se trata de que 3 veces por día, en un promedio de cada 8 horas sería, se pueda retirar la pieza y revisar el estado de la piel. Cada vez que retiramos la pieza para la aspiración, para la higiene o para el procedimiento que sea necesario, esa piel respira, ¿sí? Por segundos o por minutos que dure ese despegar la piel del apoyo de la pieza, permite que la sangre circule de otra manera. Hay otro riesgo que es menos visible, y es que si el tamaño de la cánula que se elige es inadecuado, hay un riesgo de lesión intranasal, donde las 2 puntas de la narina, de la pieza que ingresa a la narina, generen necrosis por apoyo, ¿sí? Si la pieza es demasiado grande y no queda espacio entre el epitelio o la mucosa de la nariz y la pieza de silicona, ese apoyo continuo también genera necrosis. Según el tamaño de la pieza o según la marca, esas puntas que van hacia adentro de la nariz pueden ser rectas o pueden ser curvas. Si las piezas son rectas, en general traen menos dificultad, pero cuando las piezas tienen un ingreso curvo, si no se adapta o si no se verifica bien qué apoyo genera sobre la nariz del paciente, generan también necrosis internas, que son menos visibles y que hasta que uno las ve ya pasaron a una gravedad quizás más grande. Porque a veces generan costras que se unen a secreciones que se formen en la nariz, y cuando uno realiza la higiene de la nariz y realiza la aspiración, existe el riesgo de que al retirar esa secreción espesa también esté retirando una cascarita de piel que estaba tapando la lesión que se había hecho y había pasado desapercibida. A nivel de la fijación externa, entonces, de este CPAP, saliendo del lugar específico de la nariz, las mangueras sí generan riesgo de lesión si apoyan sobre la piel, y eso puede pasar en niños que sean de alto peso o postérmino, pero en general en prematuros o recién nacidos de término no suele estar ese problema porque la pieza, la interfase nasal, tiene una distancia fija. Entonces, si uno lo utiliza como viene de fábrica, con las mangueras conectadas en esos extremos, el ancho de la cara del paciente no presenta dificultades. Si fuera un recién nacido entonces alto peso o postérmino, ahí sí suele presentar dificultades porque suelen tener la cara más ancha y es necesario de alguna manera extender o desviar el pasaje de la tubuladura con algún tipo de apoyo para que no apoye directamente sobre la piel el material corrugado, porque sí genera lesiones en poco tiempo. El apoyo que se ve con el gorrito y las mangueras no suele generar lesiones sobre el cuero cabelludo, siempre y cuando el ajuste del gorro no sea exagerado. Si el gorrito que utiliza el paciente es cómodo y lo suficientemente ajustado para que no se deslice con el roce de la cabeza, y la manguera está sujeta al gorrito con algún dispositivo que solamente sea mantenerlo fijo para que no se desplace sin generar presión sobre la cabeza del paciente, la piel se mantiene lo más bien libre de lesiones. Sí es importante que cuando haya que refijar o aspirar al paciente, lo mismo que al momento del baño, se pueda generar algún masaje capilar para estimular que la piel reciba una perfusión adecuada, porque si bien no se lesiona la piel a nivel superficial, lo que sí suele pasar es que el paciente tiene menor crecimiento de cabello, porque el cabello necesita, igual que la piel, una perfusión adecuada con oxígeno y nutrientes en cantidad suficiente,
para poder crecer de manera saludable. Los pacientes en CPAP que solemos tener acá, en general están acompañados de una sonda orogástrica como otro dispositivo dentro de la cara, y esto es algo que también está presente en los pacientes que utilizan cánula de alto flujo, que utilizan algún dispositivo con oxígeno o ventilación invasiva. No hay una única manera de fijar la sonda orogástrica en nuestro país. Hay diferentes técnicas y diferentes materiales, dependiendo de la institución, dependiendo de la formación del personal. Una es la opción que ustedes tienen en esa imagen, que es por debajo del labio. En este caso, la fijación es extensa. O sea, si nos ponemos a pensar en el cuidado de la piel, es una longitud larga que ocupa esa cinta, que incluso llega a pasar el extremo de la comisura de los labios de ambos lados. Está la posibilidad de dejar una fijación así grande y poner por debajo de esa cinta una placa de gel hidrocoloide ultrafino, como para proteger la piel, o sea que si bien se utilice una fijación grande, que haya por debajo algo que sujete la piel, o sea que proteja la piel del adhesivo propiamente dicho de la cinta. Está también el riesgo de colocar la sonda orogástrica por debajo del labio y que si el paciente saliva o es muy secretor, esa misma secreción moje la adhesión de la cinta y la despegue, llevando a reiteradas fijaciones. Otra opción que no está presentada en esta imagen es fijar la sonda por encima del labio, ¿sí? Hay veces que las instituciones tienen protocolos más estrictos o más ajustados en cuanto al tipo de fijaciones y a los materiales que se utilizan, y hay otras que no. Entonces, hay personas profesionales de enfermería, ¿no?, que les parece que es más incómodo o que genera más dificultad para mantener la fijación si se colocara, en este caso de la imagen superior izquierda, la sonda orogástrica por debajo, la fijación por debajo de la pieza de CPAP, ¿sí? No quiere decir que no se pueda, porque sí se puede lograr. También está la opción de utilizar la alternativa que tiene la imagen que está debajo de esa, haciendo una fijación lateral de la sonda orogástrica. Sí es importante tener en cuenta que si el paciente está inestable, como dije antes, y uno prevé que puede pasar de un CPAP a un tubo endotraqueal, colocar una fijación de la sonda orogástrica que en lo posible no tenga que retirarse para colocar un tubo endotraqueal. Si se colocara un paciente en CPAP la sonda orogástrica por encima del labio y ese paciente necesita la colocación de un tubo endotraqueal en pocas horas, esa sonda va a ser retirada de la piel para poder fijar el tubo endotraqueal, ¿sí? Por más que tenga el protector hidrocoloide debajo de la cinta, es difícil poder retirar solamente la cinta y que el hidrocoloide quede sobre la piel. Es una realidad. Entonces, por más que yo haya colocado el hidrocoloide, cuando quiera retirar la cinta de la sonda orogástrica para que se le coloque la fijación de un tubo endotraqueal, sí o sí vamos a estar agrediendo esa epidermis al retirar una cinta para agregar otra. En el caso de los otros dos tipos de CPAP, que son piezas nasales, ahí sí tenemos entonces el riesgo de lesión sobre el tabique, si la presión es excesiva o si no se hace un tiempo de descanso durante la higiene y la aspiración. Y tenemos el primer extremo que sale a los laterales de esa interfase, suele ser de algún material bastante amigable para la piel, como silicona o algún otro derivado de los poliuretanos, ¿sí?, o de los polivinilos, que no sea tan áspero y rígido para la piel. Pero después de eso siempre tenemos algún tipo de fijación con cintas. Y ahí sí tenemos también nuevamente que tener en cuenta que está la posibilidad de que la piel se vaya marcando. Y a veces no es que quede tan ajustada ese sostén de cinta, sino que el paciente, por una cuestión de decúbito, va generando edema. O sea, al mantener el decúbito un cierto tiempo, y sobre todo si es un prematuro que tiene un manejo de líquidos internos más inadecuado,
va a generar un edema posicional, entonces la cinta va a quedar más ajustada de un lado de la cara que del otro, o si pasa mucho tiempo boca arriba, ¿sí? En decúbito supino, va a tener también un decúbito, o sea, un edema posicional relacionado al decúbito. Entonces es importante valorar esa situación, y si la piel no estuviera íntegra, tuviera algún tipo de erosión por fijaciones previas antes de colocar ese tipo de interfase, habría que buscar la manera de proteger la piel para que no se siga lesionando con los diferentes apoyos de las interfaces. En esta imagen tenemos fijaciones de tubo endotraqueal. Elegí adrede 2 imágenes de niños prematuros con fijaciones muy grandes, ¿sí? Y esto no solamente sucede en los prematuros, lo hemos visto también en pacientes de término o de postérmino. No quiero decir que todo el mundo trabaje así, ¿sí? Es que así. Las imágenes que tiene la presentación son todas tomadas de internet. Y una cosa es que en el momento de una urgencia se haga una fijación provisoria y para que después de verificar la ubicación adecuada del tubo endotraqueal con radiografía se pueda hacer una fijación más definitiva, pero sí es importante eh, utilizar la cantidad de cinta y de adhesivo necesaria, ¿sí? Sin exagerar, eh, y que cubra solamente la parte de la piel que tiene que cubrir, porque si no, por ejemplo, en la imagen de la derecha de la pantalla, si observamos bien la zona de la boca, se ve que hay una parte del labio que parece como también agredida por la cinta. Entonces, la fijación del tubo endotraqueal, hay diferentes materiales y diferentes tipos de fijaciones. Acá en lo que es Argentina tenemos múltiples fijaciones y múltiples materiales. En la imagen que está inferior con fondo verde, tienen algunos ejemplos, y no son todos, de los tipos de fijaciones que se suelen cortar para tubo endotraqueal. Una de las opciones es una cinta larga, que es una fijación muy parecida a la que tenía la sonda orogástrica de la diapositiva anterior, donde se coloca desde un extremo de la comisura labial, o sea, por encima del labio, hasta la zona donde está el punto medio del labio. Desde ahí se hace una vuelta circular en la altura del tubo endotraqueal que tiene que quedar fijado, y luego de esa vuelta, que es bien al ras, ¿sí? Bien en círculo, se hace una vuelta en espiral ascendente y se regresa en descendente. Y desde ahí se apoya sobre la piel, en la base del tubo, y se extiende hacia donde termina, hacia la altura en que termina la otra comisura. Ese sería un tipo de fijación y que suele ser bastante útil en pacientes que no tienen un peso demasiado alto. En pacientes que tienen alto peso, que ya tienen un peso comparable a un paciente pediátrico, donde el tubo endotraqueal es más pesado, esas fijaciones, si se hacen con cinta de seda, suelen tener un peso bastante importante como para vencer la fijación y generar que de alguna manera se despegue un poco. No en los extremos, sino en la zona del medio, donde se cruza el rulito de la fijación. Otro tipo de fijación es lo que acá llamamos fijación en H, que sería la imagen de la izquierda de la zona verde. Puede ser como está cortada ahí, o con un puentecito en el medio donde tendría una imagen bien literal de H. En este caso, la fijación lo que hace es uno de los extremos, o de las partes largas horizontales, se va a colocar en la parte superior del labio, y las 2 cintitas inferiores de la H se van a utilizar para envolver el tubo en forma espiralada. Una siguiente fijación es la que tiene en el extremo derecho de la imagen verde, que se coloca la parte a que ustedes ven como superior, que está como redondeada,
y que es más ancha en la comisura labial de uno de los lados, que es similar a lo que ustedes están viendo en el recién nacido de la imagen de la derecha. Y de esas 3 cintas, la cinta superior va a quedar por encima del labio, la cinta del medio va a envolver el tubo endotraqueal en forma espiralada, y la cinta inferior se puede utilizar para fijar la sonda orogástrica. Entonces, este es un sistema que presenta la posibilidad de fijar tanto el tubo endotraqueal como la sonda orogástrica con un solo sistema. Hay una tercera forma de fijar el tubo endotraqueal y que es más reducida en tamaño, que también implica un tipo de adhesivo, que se recorta un rectangulito que es un poquito más pequeño que la distancia entre comisura y comisura, de material de gel hidrocoloide, de tipo ultra fino. Por encima de ese rectangulito de hidrocoloide se coloca un material de tela elástica adhesiva, que la marca más conocida que tenemos acá se llama Tensoplast, que no es algo rígido como la cinta de seda, sino que es elástica. O sea, yo voy apoyando sobre la piel y voy estirando, y a medida que estiro tiene un pegamento que sostiene por compresión y por adhesión. Ese rectangulito entonces de tela elástica adhesiva tipo Tensoplast se coloca por encima del hidrocoloide y se atraviesa esas 2 estructuras con lino, con hilo de sutura de lino. Entonces lo que se hace es colocar esta fijación tipo bigote en la piel del paciente, pero la sujeción del tubo endotraqueal se realiza con los hilitos de lino. Se hace una vuelta, un nudo, una vuelta, un nudo, se le pueden hacer 2 o 3 nudos si quieren, nunca se deja moño, siempre es un nudo. Esto hace que haya menos cinta y menos pegote de adhesivo sobre el material del tubo, se ve mucho mejor la ubicación del tubo endotraqueal cuando uno quiere ver la altura. Sí presenta una dificultad importante que hay que tener en cuenta, y es que si uno quiere retirar el hilo porque hay que recambiar la fijación o porque tienen que recambiar el tubo del paciente, hay que cortar el hilo. Entonces está siempre el riesgo de que al utilizar el bisturí no solamente se corte el hilo porque tiene nudos y no lo podemos desanudar, sino que también se puede lesionar el tubo endotraqueal. Pero con un uso adecuado, la realidad es que ha traído muy buena experiencia en diferentes instituciones, que incluso han hecho estudios intrainstitucionales de su servicio, comparando los resultados de este tipo de fijación con los otros tipos de fijaciones que yo nombré antes utilizando cinta. La ventaja de este último sistema que estoy mencionando es que si el paciente es secretor, esa fijación no se despega de la piel, ni el tubo se corre por la saliva del paciente. Lo que tienen en el esquema central de la parte verde es un tipo más que de fijación, de protección. Acá está presentado en cinta, pero es muy útil si se utiliza en material de gel hidrocoloide, de tipo ultra fino o fino también, que es el que se utiliza para proteger la piel del apoyo dispositivo, donde lo que se busca es proteger la zona que está por encima del labio y la zona que está a los costados de la nariz, ¿sí? Como si fuera la parte de los pómulos, pero no toda la cara, sino la parte cercana a la nariz, donde pueden extenderse tanto la fijación de una sonda orogástrica como del tubo endotraqueal en pacientes que están más complejizados. Entonces, en cuanto a materiales para fijación a nivel de la cara, tanto para la sonda orogástrica como para el tubo endotraqueal, y si hubiera que fijar algún tipo de dispositivo de CPAP que sea diferente al que nosotros presentamos acá, nosotros contamos con entonces cinta adhesiva rígida, que acá se llama cinta de seda, que es hipoalergénica, pero es más resistente que la cinta hipoalergénica común.
Y tenemos entonces la cinta de tela elástica tipo Tensoplast, que también es adhesiva. Y después hay otro sistema que se utiliza más en pediatría que en neonatología por una cuestión de tamaño, que es una fijación que tiene un dispositivo central que envuelve la parte circular del tubo endotraqueal y tiene dos extremos o como si fueran dos aletas de tipo siliconado que van hacia los lados de la cara y que se fijan por detrás, ¿sí? Que sería como una especie de arnés similar a las cintas que tienen estas interfaces de CPAP. Solamente que no vienen unidos al tubo endotraqueal, sino que es un dispositivo que se coloca junto con el tubo para poder mantener el tubo fijo en la posición central. Ahí sí que no se puede hacer una ubicación lateral del tubo endotraqueal. Sí o sí, con ese dispositivo hay que utilizarlo centralizado en el labio. Y con este tipo de aletas y de sujeción posterior a la cara se mantiene el tubo en su lugar sin tener que utilizar fijaciones adhesivas. Una lesión que se presenta con el tubo endotraqueal y que también es poco visible, como pasaba con el interior de la narina en el CPAP, es la lesión tanto del labio como del paladar por apoyo del tubo endotraqueal, ¿sí? El interior de la boca también es tejido epitelial, no es tan grueso como el de la piel, pero sí es un tipo de tejido epitelial que tiene el mismo tipo de célula y el mismo tipo de crecimiento, y que por apoyo sostenido en ventilación prolongada por intubación pueden generar lesiones, tanto por apoyo en el labio, que ahí sí se vería propiamente como una úlcera por presión, como en el paladar. Pueden generar deformaciones en el paladar y eso a veces, según el tiempo de intubación, no tiene vuelta atrás, digamos, no se puede mejorar ese apoyo que deformó el tubo endotraqueal por ventilaciones prolongadas. Y por ventilaciones prolongadas, no sé cuál es la realidad de ustedes, pero acá en nuestro país, eh, en los adultos, por ejemplo, a los 7 o 15 días de intubación, si el paciente no puede ser extubado, directamente pasa una traqueostomía. En neonatología y en pediatría, acá los tiempos de intubación son muchísimos más largos. Hay pacientes neonatos complejos y prematuros que pueden pasar sus 30 días de vida neonatal con ventilación de intubación. Entonces, en esos casos es donde se presenta este riesgo que digo yo de que el tubo endotraqueal genere lesiones dentro de la cavidad bucal. Otros dispositivos que suelen acompañar a estos pacientes que tienen tanto CPAP como tubo endotraqueal suelen ser siempre accesos vasculares. En general hay por lo menos un acceso vascular en estos pacientes. Nosotros a nivel de materiales para fijación de dispositivos vasculares, no hablo por todo el territorio de la Argentina, sí, pero lo que se trata en las instituciones donde se puede económicamente, porque es una realidad, es utilizar el apósito transparente para no generar tanta cantidad de recortes, digamos, que se superpongan en la fijación, sino un único parche transparente que más allá de las diferentes marcas suelen tener un adhesivo suficiente para que dure el tiempo que requiere la curación de ese acceso vascular, sin despegarse, sin humedecerse. Ese es un material microporoso respirable, entonces la piel, si bien tiene una capa de adhesivo encima, ese plástico transparente es microporoso y la piel puede respirar, entonces no ve afectada su circulación de igual manera que si utilizáramos cinta tipo Tensoplast o cinta de seda, o cinta de la cinta de tela común, que es más rígida y con un adhesivo aún más fuerte que la cinta de seda. Sí, hay que tener en cuenta también que además de propiamente la conexión de ese catéter, de ese dispositivo
sobre la superficie de la piel, suele haber conectores y suele haber intermediarios en la línea de infusión, y esos conectores apoyados sobre la piel del paciente, ¿sí? Intencionalmente dejé en la imagen de la derecha de la pantalla la imagen de esa llave de 3 vías con la jeringa apoyada sobre una superficie del cuerpo del paciente, porque más allá de que esté sobre la sábana plástica, genera un apoyo que para esta piel inmadura y lábil puede generar lesiones, ¿sí? Porque el peso de esa jeringa y de esa llave para la piel tan delgada del prematuro genera lesiones por apoyo. Otros dispositivos que también suele tener en forma continua todo paciente internado en neonatología es un sensor de saturometría y el control de tensión arterial, que a veces está en forma permanente y a veces solamente se coloca para el momento del control, dependiendo la gravedad del paciente, pero sí siempre un sensor de saturometría, y en algunos casos, dependiendo del tipo de unidad que tenga el paciente, muchas veces también un sensor de temperatura que permita regular de forma automática la temperatura de su incubadora. Tanto en el sensor de temperatura como en el saturómetro, la frecuencia para rotar su ubicación en nuestro país depende de los protocolos de las instituciones, y si no hubiera protocolo del servicio, depende del acuerdo o del criterio del personal que está atendiendo al paciente. En general, el sensor de saturometría o de pulsioximetría se rota con más frecuencia. Siempre se procura o se trata de que quede un apoyo de gel hidrocoloide sobre la piel, que en este caso, a diferencia de la fijación de la sonda orogástrica o del tubo endotraqueal, cuando colocamos este gel hidrocoloide para apoyar el saturómetro, es un parche que sí puede quedar cuando retiramos el sensor de saturómetro, porque el sensor de saturómetro no tiene un adhesivo que retire también el hidrocoloide que está debajo. Entonces, solemos colocar en estos pacientes un tipo de protección sobre la piel donde, en los lugares en realidad, donde se coloca de manera habitual el sensor para tomar la saturometría. Entonces, sí, siempre una vez por turno se rota la ubicación del sensor de saturometría y se trata de cuidar que permanezca sobre la piel esa protección hidrocoloide, que tiene que ser también de tipo ultrafino y en su efecto fino, porque si fuera más grueso, el hidrocoloide sí genera interferencias sobre la lectura del pulsioxímetro, sobre todo en pacientes que no tienen una perfusión muy adecuada. En el caso del sensor de temperatura, ahí no se puede colocar una protección de gel hidrocoloide por debajo del sensor, porque estaríamos sí alterando la lectura de la temperatura. Lo que sí se suele hacer es colocar una porción de este gel hidrocoloide en el apoyo que tiene la conexión del bulbo del termómetro con el cable, ¿sí? Que conecta ese bulbo hacia la incubadora, porque suele tener una conexión de tipo espiralada o metálica que sí puede lesionar la piel del paciente. Hay otro tipo de sensores de temperatura que no suelen quedar fijados con adhesivo, que son los que están conectados al monitor multiparamétrico. En algunos pacientes que se les coloca control de temperatura desde el monitor y no desde la incubadora, se puede sostener, si el paciente se queda relativamente quieto, que no es un paciente tan móvil, se puede sostener el termómetro con la posición del brazo, por ejemplo, si el paciente estuviera con sed analgesia, o se puede sostener con el pañal o con la misma sábana, por ejemplo, si se colocara a nivel abdominal. Otro tipo de dispositivo, entonces, siguiendo nuestro eje del aporte al apoyo ventilatorio, sería este tipo de fijación que corresponde a la cánula de alto flujo, ¿sí? Donde el paciente tiene a simple vista una fijación muy ancha, pero esta fijación ya viene incorporada a la cánula de alto flujo. Es una base siliconada que apoya sobre la piel del paciente,
y que esa base no tiene pegamento, no tiene adhesivo. Entonces, si bien apoya sobre una superficie importante de la piel, no la lesiona por abrasión cuando se reubica o cuando se retira para hacer una aspiración. Esa es una ventaja que tiene este sistema, entonces, que permite una sujeción hacia la piel del paciente sin adhesivo y sin lesión. También igualmente necesita que cada cierta cantidad de horas eso se levante, se verifique el estado de la piel, se favorezca la circulación del tejido cutáneo, y sí necesita igualmente una fijación de sonda orogástrica, ¿sí? Si el paciente tuviera sonda orogástrica, necesita que igualmente se coloque un adhesivo para esa fijación, porque no hay manera de sujetarlo con la base de la cánula de alto flujo. Sí, esta cánula, a diferencia del circuito de CPAP, de la interfase de CPAP, que es intranasal, no genera lesiones sobre la mucosa nasal. En principio, porque tiene que cumplir la condición de no ocupar por completo el espacio de la narina, sino alrededor de un 50% de ese espacio. Entonces, si está bien elegida el tamaño de la cánula y tenemos disponibilidad para utilizarlo, no hay apoyo de la silicona de la cánula hacia el tejido de la mucosa. Entonces ahí estaríamos evitando un riesgo potencial de necrosis interna. Y bueno, en cuanto a otro tipo de dispositivos, entonces también la posibilidad de accesos vasculares o de sonda orogástrica, igual que en los anteriores. Algo que no nombré en los anteriores y aprovecho que aparece en esta imagen, es la presencia de electrodos. Nosotros habitualmente no colocamos monitoreo con electrodo a todos los pacientes de neonatología. Sí, saturometría, la realidad es que los equipos, no todas las instituciones tienen todos sus monitores multiparamétricos con monitoreo cardíaco. Se utilizan de manera selectiva siempre para pacientes que estén muy inestables, que tengan algún tipo de cardiopatía congénita o de alteración en el trazado cardíaco. Y cuando sí se utilizan, es importante tener en cuenta que hay muchas posibles ubicaciones para colocar los electrodos. Los electrodos sí tienen la cualidad de tener un adhesivo muy fuerte, que incluso según la marca, cuando se retira queda una aureola roja enrojecida en el lugar del contacto del adhesivo. Entonces, es importante que si hay que colocar monitoreo cardíaco, los electrodos se coloquen en un lugar donde uno sabe que después no va a perjudicar ni la valoración física ni la toma de imágenes. Porque lo que suele pasar algunas veces es que en el apuro, el monitoreo cardíaco, se colocan los electrodos en el pecho, que sería como lo habitual, pero cuando uno quiere tomar la radiografía, resulta que en el tamaño pequeño que tiene el tórax de los recién nacidos, los electrodos hacen una sombra muy grande. Entonces, para no perderse de valorar lo que uno quiere ver en la radiografía, se terminan retirando los electrodos y colocando en una nueva ubicación. Esto es algo que se puede prever, ¿sí? Y que uno puede de alguna manera, como de forma mecánica o automática, o ya organizarse de que si hay que poner electrodos, está la posibilidad de colocarlo en la zona del deltoides, los dos electrodos superiores, o incluso en la zona de las clavículas, ¿sí? Donde no afectan la imagen de la radiografía, y el electrodo inferior del monitoreo cardíaco, que habitualmente se utilizan 3 en neonatología, se puede colocar en la parte abdominal, pero ahí corremos el riesgo también de que si hay que valorar algo abdominal en una radiografía o ecografía, ese electrodo perjudique la imagen. Entonces está la posibilidad de colocar el electrodo inferior en la zona del muslo, ¿sí? En la cara anterior o lateral del muslo, en la parte superior, donde no va a perjudicar ni la higiene del paciente, ni la valoración a través del examen físico o de las imágenes. Es un espectáculo. Bueno, y por último, para darle el cierre a los cuidados de la piel,
para cualquier situación, entonces, en que la piel se vea agredida y llegue a ser lesionada o lastimada, es donde entra el concepto de úlceras por presión. Acá no serían úlceras por abrasión, ¿sí? Como sería despegar los adhesivos de las fijaciones. Hay un sentido específico que se puede seguir para retirar el sentido adhesivo sin lesionar tanto el tejido de la epidermis, que es primero humedecer la fijación para ablandar el pegamento, y una vez que se ablanda el pegamento, retirar el adhesivo, o sea, el tipo de cinta o de fijación que tengan, en forma horizontal. De esa manera se lesiona menos el tejido de la epidermis que si lo retiramos en sentido vertical. Y entonces, en los casos donde las lesiones de la piel se producen por apoyo, sostenida en el tiempo, vamos a hablar de úlceras por presión brevemente, entonces vamos a recorrer este camino. El concepto, la causa, la ubicación, qué podemos hacer para prevenir, que sería lo ideal para evitar que sucedan. Si no lo pudimos evitar, y si ya se instaló esa úlcera por presión, cómo se clasifica y cómo se puede tratar según el grado de úlcera por presión, y qué cosas en el contexto del recién nacido pueden perjudicar que la piel se regenere y se cicatrice. Entonces, partimos por el concepto de la úlcera por presión, y en esta diapositiva entonces también vamos a hablar de la causa y la localización. Las úlceras por presión entonces van a ser lesiones que afecten no solo la epidermis, sino que afecten también mayormente los tejidos de dermis y hipodermis, ¿sí? Es decir, heridas de tipo profunda. La causa tiene que ver con un compromiso vascular, ¿sí? Más allá de que nosotros siempre hablemos de que el apoyo y el no rotar un sensor o no rotar la interfase que está apoyada sobre la piel llevó a que se produzca una úlcera por presión, la realidad es que la piel se lastima, en este caso, por una falta de perfusión sanguínea adecuada, ¿sí? Entonces, lo que hace el apoyo sostenido de una pieza sobre la piel es que la sangre no circule de manera normal en ese lugarcito, y de esa forma el tejido empieza a sufrir en principio una hipoperfusión y después una situación de necrosis. Y eso es lo que nosotros vamos a ver como lesión. ¿Dónde suelen ubicarse de manera más común estas úlceras por presión? En lugares donde hay poca distancia o poca superficie de tejido entre la superficie de la piel y un hueso, ¿sí? Por eso es que el tabique nasal es una de las zonas más comunes en cuanto a dispositivos de apoyo ventilatorio. También puede pasar en los apoyos por decúbito, como la cabeza, en la zona del occipital, los pacientes que están mucho tiempo en decúbito supino. Si el paciente fuera con una capa, con textura muscular muy delgada, como los prematuros, está el riesgo en la zona de los omóplatos y el sacro. Los talones es una zona de riesgo más común en pacientes más grandes, más de tipo pediátrico. El pabellón auricular va a ser una zona de lesión si el paciente pasa mucho tiempo con la cabeza lateralizada, en el mismo lugar de lateralización, y no tiene apoyos que amortigüen esa presión. Por productos biomédicos, entonces, los que nombré en la presentación, como el saturómetro, interfaces de BNI y conectores de diferentes sistemas como aspiración cerrada o circuitos de infusión intravenosa. Y también está la posibilidad de que haya una úlcera por presión que no empiece desde la superficie de la piel, sino que empiece desde el interior, a raíz de alguna extravasación de líquidos intravasculares. La manera de prevenirlo, entonces, es cuidar el estado y la perfusión de la piel,
Y esto involucra desde la higiene, en mantener la piel limpia y seca. Es cierto que los prematuros muchas veces necesitan, y cuando se les puede proporcionar, en las primeras horas la incubadora con módulo de humedad y la sábana plástica para evitar las pérdidas exageradas de agua y calor, pero hay que tener en cuenta también que eso hay que mantenerlo en rango adecuado, porque puede generar una sobrehumedad y que eso termine generando lesiones de la piel, o que se pegoteen la sábana plástica con la piel, por ejemplo, o algún tipo de material plástico de los dispositivos con la piel. Necesita una nutrición adecuada porque para que la sangre lleve los nutrientes y la piel se pueda mantener saludable o regenerarse, los nutrientes tienen que ingresar por la vía enteral o por la vía de nutrición parenteral, por lo que el paciente pueda recibir en el estado que está transcurriendo. Tanto la perfusión como la oxigenación de los tejidos periféricos son importantes porque las lesiones suelen ser en lugares periféricos y no centrales. Entonces, muchas veces los fármacos o las medidas terapéuticas apuntan a mantener los valores de oxigenación por gasometría y los valores de tensión arterial, pero en algunas ocasiones no incluyen o es difícil mantener una perfusión y una oxigenación periférica adecuada. Disminuir la presión en los sitios de apoyo. Esto puede ser con diferentes recursos que ustedes tengan. Yo acá les presento algunos que no cuentan en todas las instituciones acá en nuestro país, que son diferentes formas y tamaños de dispositivos de gel hidrocoloide, ¿sí? Tienen una superficie siliconada y en el interior es un gel que al tacto es frío, entonces hay que precalentarlo antes de colocar en la incubadora, pero una vez que adquiere la temperatura del ambiente la mantiene, y eso debe colocarse por encima de la sábana. O sea, no cumple su función si entre esta plancha o estos aros de gel se coloca la sábana y después la piel del paciente. Por eso tienen que estar precalentados y hay que mantenerlos en condiciones de higiene, pero mantienen la piel de una manera más amortiguada. Otras imágenes que son recursos más accesibles para muchas instituciones de nuestro país son lo que se llama piel médica o corderitos, o diferentes colchones de aire o de agua que se puedan fabricar o que puedan conseguir para apoyar todo el tamaño del cuerpo o para los lugares donde se apoyan los decúbitos, para ir rotando al paciente aunque esté en forma parcial, con apoyos en los brazos, en los pliegues de las piernas, en el cuello del paciente. La rotación de decúbito, más allá del uso de colchones o de apoyos para disminuir la presión, siempre es la mejor alternativa, rotar el decúbito cada 2 horas, salvo en los pacientes que tengan protocolos de intervención mínima. Evitar la fricción entre la piel del paciente y la superficie de la sábana o cualquier otro material que tengan dentro de su unidad. Y si el paciente ya estuviera vestido, completa o parcialmente, mantener tanto la ropa del paciente como la ropa de la cama limpias y secas. Si no se pudo prevenir y se instaló la úlcera por presión, la clasificación nos habla de 4 grados, donde la primera no implica una lesión real de erosión de la piel, sino que el grado 1 es lo que yo nombré antes, el enrojecimiento, ¿sí? Es una piel que se pone en ese lugar específico, muy enrojecida, levemente inflamada, y puede incluso estar apenas más caliente que el resto de la piel, y la diferencia que tiene con el relleno capilar normal es que cuando yo presiono o paso mi pulgar, mi yema del dedo, no va a palidecerse y a recuperar el color como un relleno capilar normal. Eso tiene que hacer sospechar de que se trata de un eritema relacionado a una úlcera por presión y no a un relleno capilar. A partir del grado 2 ya empiezan a perderse diferentes grados de la profundidad de la piel, y va desde una ampolla hasta el socavamiento o la capa necrótica del tejido de la piel, pudiendo llegar hasta, en el grado 4, el músculo o el hueso.
Donde se suele ver el grado 4 en neonatología es más habitualmente si hubo algún problema de extravasación intravascular, pero si no, por decúbito o por apoyo de las piezas, por ejemplo, de CPAP, suele ser más un grado 2, ¿sí? En cuanto al tratamiento, consiste en dos ejes principalmente. El primero en seguir rotando al paciente, aunque ya se haya instalado la úlcera por presión. Eso va a favorecer que no se siga empeorando la úlcera y que la circulación en la zona aledaña mejore para que la perfusión en ese lugar sea más adecuada y eso permita que la piel limpie las toxinas de la zona, lleve los nutrientes y se pueda regenerar el tejido. Mantener la zona lesionada limpia y humectada, ¿sí? Acá no hablamos de seco, sino de humectado, para que el tejido no genere costras, sino que pueda mantener y favorecer la granulación. Siempre que se puedan tener protocolos y registros de las úlceras es lo ideal, primero para evitarlas, y si se evitaron, poder llevar un registro y hacer un seguimiento de qué cosas dan resultado y qué cosas no para cada grado de úlcera, pero también para cada ubicación, porque hay lugares del cuerpo que son más húmedos que otros o que se puede evitar menos que haya apoyo sobre esa zona. Y después también lo otro que hay que tener en cuenta son los recursos disponibles, porque no todas las instituciones, y es como nos pasó en la presentación anterior, de si hay o no óxido nítrico, si hay o no cánula de alto flujo, no siempre se cuentan con los mismos recursos para tratar las úlceras por presión que erosionaron capas de la piel. Hay diferentes productos a nivel farmacéutico y que tienen un precio económico alto, es una realidad, pero en el caso que no puedan acceder a esos fármacos, porque algunos de esos fármacos ayudan a regenerar el tejido y otros ayudan a debridar el tejido sin recurrir a una instancia quirúrgica. Siempre hay elementos básicos como mantener la piel limpia y humectada con vaselina, que bien utilizados son mejor que nada, ¿sí? Algunos de los nombres que tienen acá abajo son los nombres comerciales que hay disponibilidad en Argentina, pero que bueno, como dije recién, necesitan de poder accederse a nivel económico para el tratamiento del paciente porque son envases pequeños, o sea, para el tratamiento de un paciente se van a necesitar más de un envase. Y por último, ¿qué cosas pueden dificultar que una úlcera por presión se recupere? Una va a ser la falta de protocolos, cuando no haya un trabajo estandarizado y organizado para que todos los turnos y todas las personas que trabajan en cada turno trabajen de la misma manera, va a ser una dificultad. ¿Por qué? Porque cada sistema de tratamiento o de curación que se decida utilizar tiene un tiempo. La vaselina tiene un tiempo de recambio y de curación, el alginato tiene otro tiempo. Entonces, si hay algo estandarizado para que todos respeten el tiempo de curación y el material que se utiliza y no lo curen con diferentes sustancias, va a mejorar y acortar los resultados. Si el paciente está tan lábil que no se puede rotar ni total ni parcialmente, también va a perjudicar o a enlentecer la recuperación de esa zona. Si el paciente está desnutrido o subnutrido, también va a perjudicar la recuperación. Si la piel no se puede, si la piel se mantiene húmeda, ¿sí? En el contexto del cuerpo, no con una humedad adecuada, humectada, sino húmeda, ¿sí? En el grado siguiente de agua, también va a favorecer que se genere un caldo de cultivo o un medio favorable para el crecimiento de gérmenes. Si el paciente tiene un compromiso hemodinámico que lleva a mala perfusión y oxigenación periférica, también va a ser dificultoso que se pueda regenerar, porque como dije ya reiteradas veces, el tejido necesita que llegue sangre oxigenada con nutrientes y que también se lleve el dióxido de carbono y los desechos que se retiran de la zona, de todo el tejido que se va fagocitando. Y otra situación que también sucede en muy pocos casos, que es la terapia de hipotermia prolongada. Cuando un paciente está en terapia de hipotermia, sí o sí va a tener una mala perfusión y una mala oxigenación periférica, entonces
va a ser difícil que se pueda favorecer o estimular demasiado la regeneración del tejido. Bueno, y cerramos con algunas recomendaciones entonces a nivel general de la presentación. Al momento de colocar un dispositivo, entonces es importante poder proteger la piel antes de incluso el primer dispositivo que se coloque al paciente, ¿sí? Poder tener estandarizado o prearmado diferentes tipos de dispositivos, porque es entendible que hay pacientes que dan tiempo para preparar las cosas con todo detalle y hay pacientes que necesitan una atención urgente, donde quizás buscar materiales y recortar fijaciones muy laboriosas no se puede. Utilizar fijaciones que sean seguras para evitar que el dispositivo se desplace, pero que tengan o que ocupen sobre la piel una superficie reducida, es decir, priorizar un tamaño pequeño sin poner en riesgo la seguridad de la fijación. Tener en cuenta lo que mencioné entonces hace poco de utilizar agua tibia para remojar el adhesivo de la fijación y que se ablande, y además de retirarlo en sentido horizontal, reducir la lesión sobre la epidermis, rotar tanto el decúbito como los sensores que tenga el paciente en uso, y utilizar diferentes protectores que amortigüen la presión de la piel sobre la superficie de la cama, como piel médica o colchones o distintos rollitos que ustedes puedan generar con los materiales que tengan acceso.